Gloria a Dios, gloria a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, que nos permite estar en este tiempo. América y España son de Cristo. Padre Celestial, Santo, Justo y Bueno, te amamos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro ser. Te damos millones de gracias por haber enviado, Padre, a tu Hijo Jesucristo a la tierra, a redimirnos de todo el pecado, de toda la incredulidad, la maldad, la maldición, las enfermedades, a través de su maravilloso sacrificio en la cruz. Nosotros merecíamos ese castigo, Padre, que por amor a toda la raza humana, tu Hijo Jesucristo, tomando nuestro lugar, pagó el precio de amarnos hasta la muerte, y también te damos gracias por su resurrección, porque siempre tu Hijo fue Dios y es Dios contigo. Te damos millones de gracias a ti, Jesús, por tu obediencia absoluta al Padre, y en este mundo de tentación, pecado y maldad, salir con la victoria todos los días que estuviste en la tierra, y sobre todas las cosas, tu victoria final sobre Satanás y su ejército y su imperio para destruir todas sus obras, con el poder de tu muerte y con el poder de tu resurrección. Te damos gracias, Padre, y te damos gracias, Jesús, por habernos dejado tu Santo Espíritu, que nos da testimonio de que todo lo que está escrito en la Biblia es la única verdad que Dios usa en la tierra para bendición de todos aquellos que la creen y la obedecen, para arrepentimiento, para perdón de pecados, para conversión de nuestras almas a ti, a tu servicio, y consagrarnos a decirles a otros que no creen que tú eres la respuesta y la única solución a este mundo, repito, Padre mío, de tremenda incredulidad, maldad, perversión y corrupción y depravación sexual, lleno de mentira, de falsedad y de engaño. Señor, sigue teniendo misericordia. Que la sangre de Jesucristo de Nazaret siga redimiendo a la raza humana, como lo has hecho conmigo y con todo el cuerpo de Jesucristo, tus siervos y tus ministros, hombres y mujeres que han decidido servirte en espíritu y en verdad con sus vidas, con su conducta y con su testimonio. Gracias una vez más, Espíritu de Dios, porque tú tomas mis labios, mi mente, mi corazón, mi espíritu, para que pueda realmente abrir mi boca y solo lo que a ti te agrade, eso sea lo que yo hable. En el nombre poderoso de Jesús, confesamos un día más que la nación es para Jesucristo, que las autoridades son para Jesucristo, que la familia es para Jesucristo, el matrimonio es para Jesucristo, los jóvenes son para Jesucristo y los niños son para Jesucristo. Bendito sea Dios que podemos en fe proclamar esta salvación tan grande, dándote gracias porque todos los días, a pesar del enfrentamiento que tiene el enemigo con la raza humana, todos los días tú traes arrepentimiento y conversión de almas. Todos los días traes salvación, Señor, y sanidad y liberación, de tal manera que podamos seguir obedeciendo tu voz y tu palabra como sal de la tierra, luz de este mundo y pescadores de almas. Estamos infinitamente agradecidos, Señor,
por todas las bendiciones que tú nos regalas. Tu provisión perfecta y completa, sea mucho o sea poco. Te damos gracias por la salud y la fortaleza que nos das a tus hijos y a tus hijas de todas las edades, teniendo esperanza siempre en que en cualquier prueba, aflicción o tribulación, tú nos darás la salida, la respuesta, y siempre con paz y fortaleza tuya, mirándote únicamente a ti, odiando el pecado, las trampas y las mentiras, y amando tu santidad, para que tú te glorifiques, Jesucristo, y nos sigas regalando tu amor para todas las almas, para todas las personas, con nuestros hechos y con tu palabra. Una vez más nos presentamos, Espíritu de Dios, con este mensaje. Me han preguntado 1000 veces si los homosexuales y las lesbianas deben ser rechazados y condenados por su manera de vivir, por su pecado. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versos 32 y 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. La santa palabra de Dios es la única verdad, repito, que Dios usa en la tierra para dirigir la Iglesia de Cristo por el Espíritu Santo. También es la única verdad que Dios usará para juzgar a toda la raza humana en el día del juicio final. Dios dijo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La incredulidad y la ceguera espiritual son los reyes de la ignorancia para los que no quieren oír la voz de Dios y la rechazan o se burlan. Por eso me han preguntado 1000 veces, repito otra vez, si debemos rechazar y condenar a los homosexuales y lesbianas, o todos los que están metidos hasta el cuello en la prostitución de sus corazones, sus mentes y sus cuerpos. La respuesta es: en ninguna manera, jamás tenemos que rechazarlos y condenarlos. Dios rechaza y condena siempre el pecado, sea quien sea y venga de donde venga. Nunca Dios rechaza ni condena al pecador arrepentido que con sinceridad y humildad reconoce su pecado, su maldad, su incredulidad y se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor y Salvador para que Dios cambie y dirija su vida por la vida que agrada a Dios. Debemos amarlos, ser compasivos y misericordiosos como personas con dignidad y creadas por Dios a imagen y semejanza, aunque hayan pervertido con sus hechos y con su pecado la palabra de Dios, que obviamente los llama en amor constantemente al arrepentimiento. Debemos orar por ellos muchísimo, para que el Espíritu Santo les revele su vida de pecado y sean convertidos y liberados totalmente de esa mentira contra natura y contra la voluntad de Dios. Necesitan mucha ayuda, no rechazo, se burlen, nos insulten, nos odien, digan y hagan lo que hagan con y contra nosotros. Tenemos que orar, tenemos que amarlos y tenemos que decirles la verdad a cada cual, le cueste lo que le cueste y al precio que sea, incluso de la vida por la misma muerte o el asesinato de quien en su odio, y ya ha sucedido,
sea capaz de cometer tal crimen tan solo por decirles que Dios les ama. Bendito sea el Señor. Si ya ellos no lo quieren recibir ni escuchar, es asunto de ellos con Dios. Es su responsabilidad, pues tienen libre albedrío para escuchar a Dios o rechazarlo, o rechazarnos a nosotros, que somos sus mensajeros, no queriendo prestar atención ellos a todo lo que la Biblia dice sobre este asunto tan importante para sus vidas y para sus almas. Por la obra de Jesucristo en la cruz, ellos tienen la misma oportunidad que nosotros de recibir el mismo perdón de sus pecados, la salvación de sus almas y la vida eterna. Ellos son pecadores y nosotros somos igual a ellos pecadores. Y cuando no teníamos a Cristo, exactamente igual, completamente pecadores que maldecían de muchas maneras la obra de Dios. Además de disfrutar la felicidad, el placer personal y familiar dentro del plan de Dios para la pareja entre un hombre y una mujer cristianos, si se arrepienten y se convierten a Dios en Cristo. Nadie nace homosexual o lesbiana o gay o travesti. Absolutamente nadie. El ambiente familiar, primero, sin Cristo, y el ambiente social de incredulidad y de pecado, crean en la mente y el corazón de estos seres humanos y personas este gravísimo error que produce tanta soledad, dolor y marginación, incluyendo a aquellos, repito, que voluntariamente prostituyen sus cuerpos por dinero exclusivamente o por placer nada más, sean solteros, sean casados, solos, en parejas, como sea que sea su perversión. Dios les ha dado a ellos ese libre albedrío de decidir por Dios o por Satanás, padre del pecado. Reconocemos la situación difícil y dura de aquellos que tienen una relación profunda de pareja por amor, pero es una relación humana y es equivocada ante los ojos de Dios. El amor humano, sin Dios y sin Cristo y sin la palabra, casados por no importa qué iglesia o qué religión, o sin religión, solo por un juzgado. El amor exclusivamente humano, sin la intervención divina del Dios de la Biblia, es siempre un amor egoísta, absolutamente egoísta, que dura lo que dura y en casi todos los casos es por placer, por gusto, por conveniencia, por dinero, y ahí están las estadísticas impresionantes en los juzgados de separaciones y divorcios de generación en generación, porque no hay ninguna esperanza de solución, de perdón y de reconciliación, y el único que lo puede hacer es Dios, cuando el amor de Cristo, el amor divino, está en la vida de las relaciones personales, íntimas, en parejas y sobre todo, como ordena Dios, dentro del matrimonio. Toda perversión y libertinaje sexual sucede por la ausencia total del verdadero amor de Dios en sus vidas, sin revelación ninguna de la palabra de Dios, ciegos completamente a la existencia de un plan diferente, absolutamente radical, al que ellos viven y que Dios ha planeado en la Biblia para toda la pareja humana de todas las naciones, de principio hasta el fin de los tiempos. No hay negociaciones con Dios de ninguna naturaleza.
para el pecado. El pecado odia la santidad de Dios y la santidad de Dios odia el pecado. Son enemigos irreconciliables. Conclusión doctrinal y bíblica. Dios ama y recibe al pecador arrepentido, pero jamás acepta la vida de pecado de nadie. De nadie. De la misma manera que Dios nunca cambia a quien no ha decidido pedirle a Dios su cambio y su transformación, pidiendo también su perdón. La Biblia lo llama nuevo nacimiento del Espíritu Santo como parte de la redención de Cristo y el proceso de la santificación por su sangre derramada en la cruz. También queremos decir en esta ocasión que la Iglesia y los cristianos tienen mucho que decir y hablar sobre la perspectiva de género o educación sexual para los niños. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas para ser librados de esta perversa obra de Satanás y sus servidores humanos tratando de destruir las almas de los niños y jóvenes en las escuelas. Esto mismo ya fue aprobado en mi país, en mi tierra España, en el 2006, con la autorización de casar parejas del mismo sexo en toda la nación. Esto supone, según la Biblia, una terrible maldición para toda España al convertirla en Sodoma y Gomorra de esta generación. Satanás está metido hasta el cuello en la perspectiva de género que se ha sentado en nuestras escuelas como maestro, el diablo, para nuestros hijos. Dios, repito, ama a toda la raza humana por igual, sin discriminación y sin excepción de personas. Pero como creador nos dejó un manual para todas las familias de la tierra. Y sin obediencia a ese manual no hay cambio de vida, no hay transformación de vida, no hay nuevo nacimiento y no hay salvación para nadie. También queremos expresar para los amigos que no creen en el Dios de la Biblia, que la palabra de Dios ya existía muchísimo tiempo antes de que existieran todas las universidades, todos los libros y todos los científicos, juntamente con los profesionistas académicos, psicólogos, psiquiatras y pedagogos, etcétera, que defienden la perspectiva de género y el casamiento y los matrimonios del mismo sexo. No votemos nunca jamás por esos políticos o autoridades y organizaciones civiles que tienen estos proyectos diabólicos, incluyendo el aborto y, repito, el matrimonio del mismo sexo. Sabemos y somos muy conscientes de que por esta causa, muy pronto en casi todas las naciones, seremos perseguidos mundialmente los cristianos y probablemente torturados, encerrados en prisión y asesinados. Ni se diga cuando aparezca el anticristo, que tiene este proyecto bien firme en su mente diabólica. Nosotros, como cristianos y ministros de la palabra de Dios, al precio de nuestra vida, permanezcamos firmes en nuestra fe, la roca eterna de nuestra salvación, Cristo Jesús el Señor. Repito, aun si nos persiguen, nos encarcelan, nos insultan, se burlan, rechazan, nos torturan o nos quitan la vida. La Biblia ya nos informó de ellos en el proceso de enseñanza y discipulado que hemos recibido
en nuestras escuelas, en la iglesia local de cada creyente en Cristo. Y siempre diremos lo mismo: o somos de Cristo de verdad, o cómplices de Satanás y sus servidores humanos. Ya hoy sabemos que mueren por la causa de Jesucristo cristianos en varias naciones que radicalmente se oponen a Cristo, se oponen a los cristianos, se oponen totalmente a la palabra de Dios y por lo tanto a la iglesia del Señor Jesucristo. Queman enteritos sus templos vacíos o llenos de cristianos y los torturan y los asesinan. Ya hoy, todos los días en varias naciones. Es tiempo de defender como nunca jamás antes la palabra de Dios, no solo en los púlpitos dentro de los templos, sino en las calles, en los medios de comunicación y en todo lugar público y también privado. Porque no nos defendemos a nosotros mismos. Dios es el que se agrada de que nosotros no neguemos nuestro testimonio cristiano. La defensa misma de su palabra, de su proyecto profético, de la iglesia, de nosotros mismos, la hace Dios. No necesita que le ayudemos Dios en ese sentido, porque no nos podemos proteger de nadie si no es Dios mismo el que nos protege. Y cuando Él decide que seamos mártires, esa decisión no puede volver atrás. Siempre los más excelentes cristianos verdaderos han sido, son y serán los mártires de la persecución. Eso no quiere decir que sin la persecución no haya cristianos verdaderos, que lo están intentando con su ejemplo y sus vidas personales agradar a Dios, y Dios se agrada de ellos. Alguien me escribió lo siguiente con gran sabiduría de Dios para que lo publicara. Aunque no venía firmado este documento, yo que lo respeto, pero que lo apruebo totalmente, lo suscribo porque pienso y siento lo mismo a la luz de la palabra de Dios. Esta carta de este hermano en Cristo decía así, y dice así: señoras y señores homosexuales, lesbianas, gays, transgénero, transvestís, etc. Les escribo esta carta para comentarles varias cosas que en lo personal considero importantes. Para comenzar, quiero confesarles que al igual que ustedes, yo también he sido discriminado casi toda mi vida. La única gran diferencia es que yo lo he sido por causa de ser simplemente cristiano, y otros que no piensan como yo, violenta y agresivamente, han atacado mi fe, a mi familia y muchas veces al cuerpo de Cristo. Les cuento que desde mi infancia he tenido que soportar comentarios burlistas como pandereta, fanático, santurrón, aleluyita o aleluya, atalaya y otros muchos adjetivos que intentan ser hirientes, además de decirnos casi siempre que estamos locos. Y lo estamos, locos por Jesús y por su palabra. De igual forma como ustedes han sido objeto de oprobio, yo también lo he sido. En carne propia he tenido que soportar a los medios de comunicación de cualquier especie editorial, hacer guasa, rechazo, burla descarada de nuestras creencias, de que no son reales ni verdaderas, o que somos muy antiguos, o que eso está pasado de moda y que Dios no existe en absoluto. Y por lo tanto la Iglesia no debería de existir y hay que destruirla de una o de otra manera. Algunos llegan al punto de llamarnos
superbichos raros, repito, o locos, solo porque hablamos de virginidad, por ejemplo, hasta el mismo matrimonio. Hablamos de santidad, de integridad, de honestidad y amor real al prójimo. No importando si ellos no creen como nosotros, amarlos y perdonarlos y ayudarlos siempre. Sufrimos constantemente al ver cómo somos útiles para los emporios comunicativos o gobiernos solo para ser parte de su circo cuando necesitan de nuestra ayuda, pero no para dar a conocer la multitud de orfanatos, asilos, centros de rehabilitación para adictos y todo tipo de ayudas sociales que brindan por siglos iglesias cristianas a la sociedad sin esperar nada a cambio. Si aquellos que han usurpado el nombre de Dios por codicia de el dinero y avaricia de bienes materiales no se han comportado en su conducta de acuerdo a la palabra de Dios, eso lo juzga y lo juzgará Dios mismo. Pero la inmensa mayoría de la ayuda social desinteresada de sacrificio ha sido real y verdadera por amor al prójimo. Esta carta de este lector sigue diciendo, o escritor, perdón, tengo muy viva en mi memoria la forma en la que nos apedreaban el templo regularmente los vecinos, o lo ensuciaban o lo pintaban de muchas maneras. Tengan por seguro que al igual como ustedes recibían ingratitudes de las personas, nosotros por nuestra parte también las teníamos que soportar, perdonándolos todos los días con el amor de Jesús. Lo anterior se los digo sin tomar en cuenta las decenas de congregaciones de otros hermanos que tuve que ver cerradas porque según en qué países, porque el Ministerio de Salud se le antojaba o se les demandaba condiciones que ni las iglesias de otras religiones tampoco cumplían y sin embargo estaban abiertas. El ataque directamente era contra la iglesia nuestra, la iglesia de Cristo, y se cerraban porque sufrían los ministerios de gobiernos la demanda de ciertas organizaciones que tenían poder económico, social o comunicativo. También me gustaría que supieran que me tocó crecer en un colegio cristiano donde los fundadores nos recordaban que aquel centro educativo debió abrirse entonces para que los hijos de los creyentes cristianos pudieran sobrevivir al injustificado rechazo, burla, maltrato de compañeros y educadores en los centros o escuelas públicas, tan solo por ser cristianos. Así como a ustedes les ha tocado agruparse para evitar el maltrato y convertirse en organizaciones sociales, los cristianos también lo hemos tenido que hacer a nuestra forma bíblica. Le digo sinceramente que gracias a Dios a mí no me tocó vivir las experiencias y persecuciones con insultos y agresiones que sufrieron esos primeros alumnos que ingresaron a mediados del siglo pasado a esa institución donde yo estuve. Muy probablemente no hubiera soportado eso que llaman hoy el bullying o acosamiento agresivo y cruel, que según mis conclusiones le llamarían acoso religioso o algo por el estilo. Cabe recordar que la persecución mundial de cristianos ha estado siempre ahí, desde el Imperio Romano a la Santa Inquisición, por miles y miles y miles de torturados y asesinados, incluyendo
con Hitler. No solo los 6 millones de judíos, sino miles y miles de cristianos, gitanos y todos los que no agradaban al régimen dictador diabólico y satánico de Hitler. Les comento que para añadir un agravante a mi situación, soy de una familia de 4 generaciones donde mis padres han sido y son pastores. Recuerdo vívidamente cómo en ciertos lugares a mí me daba vergüenza decir a lo que se dedicaban mis padres para evitar el típico comentario de burla de que mis padres eran ladrones o vagabundos o locos o cualquier otro insulto, y yo mismo intentaba no decir que era también cristiano para recibir el mismo vituperio. Cosas que, por cierto, les aseguro, no son ninguno de los dos. Estoy hablando, dice esta persona, de sus padres y de su familia. Me imagino que ustedes, los homosexuales, lesbianas, gays, transvestis, etcétera, sienten lo mismo cuando salen del closet, ya que la sociedad me hacía sentir que ser hijo de pastores era más o menos como tener lepra, un defecto o alguna cosa peor, o como ser de otro planeta, lo mismo que ustedes han sentido y sienten en muchas situaciones, porque no les han abierto los ojos para concederles la salida y la puerta abierta de Dios a sus vidas, una solución permanente. Por la condición de mi familia en las remembranzas hogareñas, también recuerdo que mis tíos contaban cómo en su juventud e infancia fueron víctimas de grandes humillaciones, desprecios, rechazo, persecuciones y agresiones aún físicas de todo tipo. Estas iban desde ollas con agua caliente, que les eran lanzadas, hasta insultos durante la Semana Santa y sus procesiones, porque ellos no podían participar de los eventos sociales o religiosos porque la Biblia no habla de ellos en absoluto. Sí, señores, homosexuales, lesbianas, transgénero, transvestis, etc., me siento totalmente identificado con la discriminación que han vivido y todavía muchos viven por mucho tiempo, por muchísimos años, porque desde que tengo uso de razón he sido víctima de un sistema y una cultura que me discrimina por mi fe solamente, y sin comentar en detalle cronológico los que han sido y son, repito otra vez, asesinados por ser cristianos en muchos países por siglos y siglos, y ahora mismo todos los días, y que estamos llenos de historias y biografías escritas en las bibliotecas nacionales de esos acontecimientos con absoluta verdad. Con especial énfasis, ¿verdad?, queremos hablar y decir que las persecuciones actuales aún se multiplicarán mucho más, y lo sabemos ya los cristianos porque leemos la Biblia. Y sabemos claramente que terminará abriendo una persecución mundial, global, total, sobre la Iglesia de Jesucristo. Durante los días recientes, actuales, les confieso, he analizado cuidadosamente el comportamiento que sus agrupaciones u organizaciones civiles sociales han tenido en un tema que les resulta sensible, como lo es el considerar que su comportamiento sexual no es natural, sino contrario aún hasta para la salud de su propio cuerpo y de la sociedad misma, y se vuelven agresivos con uñas y dientes contra todo aquel que así lo expresa. A raíz de sus reacciones agresivas,
he notado cómo los distintos organismos que también le respaldan han montado una verdadera campaña a su favor en detrimento de cualquiera que no secunde su posición. Han creado una verdadera avalancha de ataques y de amenazas, especialmente contra los cristianos. Además de no querer escuchar el verdadero mensaje de amor de un verdadero Dios, ni estudiar a fondo la palabra de Dios. Su afán de libertad se convierte en libertinaje. Los ha llevado al punto de impedir que otros se sientan libres de compartir sus ideas en su territorio o su fe, lo cual probablemente para ustedes sea un éxito, pero dudo que lo sea para los derechos humanos que ustedes tan recurrentemente alegan merecer continuamente, que son invadidos y que no son respetados sus derechos humanos cuando ustedes usan la misma moneda mucho más agresivamente e insultante contra los predicadores del Evangelio. Al contemplar su tenacidad, les admiro sinceramente. A veces siento que no se rendirán nunca, provocando obviamente más persecuciones de cristianos a pasos agigantados. Nuestra tenacidad, se los aseguro, va a ser hasta la muerte seguir perdonándoles y seguir diciéndoles que hay una solución total a través del arrepentimiento y la conversión a Jesucristo para que Él de verdad transforme y cambie sus vidas y su manera de vivir y de pensar. Ustedes buscan las 1000 maneras de torcerles el brazo, como ya hemos visto, a los gobiernos, a los legisladores, a la ley misma y aún a la sociedad, con el apoyo económico de muchísima gente que sigue sus mismos pensamientos y aún ellos viven su clase de vida. Eso de alguna manera es de valorar, repito, su tenacidad en conseguir su plan y su propósito. Sin embargo, para mí esto es una mala noticia. Con su actitud y lo que han conseguido, me sigo sintiendo discriminado ante la ley y ofendido una vez más ante la misma ley o constitución de mi nación o de otras naciones. El amor verdadero implica respeto total a la otra persona. La razón es muy simple. Mis creencias me obligan a servir a los demás a una costa de mi propia vida. Este servicio me obliga a muchas cosas, entre las que está enseñarle a quien pueda el camino correcto en base al manual de vida por excelencia, la Biblia. Por supuesto, incluye mi familia, pero debido a que ustedes consideran que son discriminados, ahora pretenden decirles a mis futuros hijos en las escuelas y hasta con la ley en la mano, según países, que su condición homosexual, lésbica, transgénero o transvestí es natural mediante las guías sexuales del Ministerio de Educación Pública, cuando la misma ciencia y por supuesto mi fe me demuestran que esto no es así y que ustedes están destruyendo el alma de los niños y lo quieren ahora hacer de nuestros niños cristianos. No me cabe duda que gracias a su fortaleza, en unos años, repito también, igual que en Suecia, igual ahora, último país en Irlanda, pretenderán que nuestros ministros no puedan predicar lo que dice la Biblia con respecto de sus prácticas sexuales y con el impulso que han logrado, pronto seguirán convirtiendo esa ley en el castigo penado
hasta con la cárcel, para cualquiera que no les acepte tal como ustedes son, o se dicen que son, y no permitir que se predique de ninguna manera cuando la Constitución habla de libertad de expresión para todos, repito, no permitir, ¿verdad?, que otros de nosotros podamos realmente ser cristianos con libertad, la misma que ustedes piden para todo su grupo. Estamos seguros que Dios mismo lo está permitiendo para probarnos a nosotros sus hijos, en defensa del Evangelio que creemos. Muy pronto, repito, la inmensa mayoría de las naciones habrán aprobado por ley sus propuestas en contra del Creador de toda la raza humana, y la persecución mundial de los cristianos, tan solo por esta situación, será implacable y cruel. Nosotros, como muchas veces se lo hemos dicho, les amamos profundamente, pero no aprobamos ni votamos a favor de sus comportamientos sexuales y otros hábitos de libertinaje, como el tener hijos también en adopción, que es el colmo de la transgresión divina. Por mi parte les pido que entiendan que para un cristiano es inaceptable validar algo semejante, y menos cuando ni siquiera la naturaleza misma se los ha permitido. Quizá para ustedes comprender la voluntad de Dios les sea indigerible e imposible recibir y obedecer. Pero por favor, les pido que comprendan que ante sus demandas nosotros no podemos transigir. Desde la perspectiva de cualquier persona racional y con sentido común, el concepto de familia está dedicado exclusivamente al organismo que promueve la vida, no la simple satisfacción sexual, como es la mayoría de las veces su caso. Y aun cuando existiera el amor humano, esto no es aprobado por Dios. Pero también les queremos pedir, por favor, que no nos pidan que llamemos a lo que no es y nunca será normal cuando Dios lo llama pecado. Por último, y para terminar mi carta, les digo que me siento también discriminado cuando ustedes pretenden impedirme a cualquier precio que les ayude a otras personas con su mismo comportamiento sexual a revertir esa situación. Yo creo firmemente en que solo hay dos sexos, y aún la medicina me respalda y la ciencia también. Por lo tanto, mi afán como cristiano es que toda aquella persona que está confundida, si me oye y me escucha, y la voz de Dios y el Espíritu Santo la toca, pueda encontrar la verdad en Cristo y una nueva vida, y además la vida eterna cuando muera con Dios. Yo sinceramente creo poder ayudarles a todos aquellos que, declarándose homosexuales, lesbianas, transgéneros, transvestir, etc., no se sienten todavía cómodos ni satisfechos con lo que hacen en su conciencia y en su corazón. Por favor, no me impidan ayudarles a todas esas personas. Entiendan que aunque algunos de ustedes les insisten para que se acepten ellos así, ellos jamás lo harán, porque no es solo un asunto de presión social, es que sus cuerpos nunca, jamás fueron creados para tal forma de vida. Les ruego, por favor, que sean conscientes
de que ustedes han llegado a un punto donde otros también ya antes hemos estado y ahora seguimos estando más que nunca discriminados. Ustedes pasaron de ser una minoría marginada, como lo fuimos nosotros en algún momento de la historia humana, solo que perdonamos siempre. No usamos otro tipo de armas de ninguna naturaleza para defendernos o para hablar la verdad. Para convertirse ustedes en agrupaciones hoy beligerantes y hasta agresoras de los derechos y la fe de los demás. No queremos ser como ustedes, queremos ser como somos, perdonando todo el tiempo hasta que haya alguien que escuche a Dios y Dios sobrenaturalmente, milagrosamente, los perdone y los transforme en otra clase de personas normales y naturales. Hoy muchos piensan agresivamente que las garantías legales que ustedes defienden deben estar por encima de las del resto. Y esto es el colmo de una dictadura de pensamiento. Lamentablemente, señores, ustedes ya dejaron de ser las víctimas que eran, que todavía puede que sean en algún lugar, pero la mayoría hoy se han convertido en los victimarios y verdugos de los cristianos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de toda la raza humana, Creador del cuerpo humano, hombre y mujer. Tú los creaste, Señor, con un plan y con un propósito divino para que se multiplicaran como pareja en matrimonio sobre toda la tierra. Este plan no ha cambiado en tu palabra, la Biblia, y por lo tanto te pedimos misericordia y compasión para todos los que están en rebelión y desobediencia a tu voz y a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, que a nosotros nos cambió y nos transformó de otras formas de pecado, incluyendo a muchos que también estaban ahí, y el que aquí habla estaba en la prostitución de su cuerpo en su juventud constantemente, y estuvo en las drogas y en el alcohol y en el tabaco y en los juegos y en la cárcel por muchos años, siendo un mafioso, canalla, mentiroso, delincuente. Tú me cambiaste a mí sobrenaturalmente. No me cambió una ideología política, ni religiosa, ni el gobierno, ni la ciencia, ni los médicos, ni las medicinas, ni los académicos, ni los psiquiatras, ni los pedagogos, ni los psicólogos. Ninguna intervención humana pudo cambiar mi mente, mi corazón, sanar mi cuerpo de terribles enfermedades. Lo hiciste tú, lo hiciste por amor. Me cambiaste, me transformaste, me redimiste con la sangre de Jesucristo y me regalaste el pasaporte de la vida eterna contigo cuando yo muera. Me has bendecido con una familia de acuerdo a tu palabra, hombre y mujer. Mi mujer era estéril total y tú abriste milagrosamente su matriz a los 43 años y nos regalaste un hijo perfecto, sano, fuerte y maravilloso que sigue tus mismos principios, Señor. Nos has hecho milagros de todos los colores y sabores, de todo tipo, regalándonos paz y siempre tu fortaleza y esperanza en medio de la persecución, de la burla, de la escasez y de muchas formas en las que también nuestros cuerpos y mentes han sufrido de otros también el libertinaje con el que se nos presentan delante de nuestros ojos, creyendo que los vamos a condenar cuando al verlos
nos duele profundamente, porque sabemos quién tiene la solución y no quieren escuchar a Dios y a nosotros que hablamos en tu nombre. Te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que si hay una sola persona, homosexual, lesbiana, transvestí, gay, o metido hasta el cuello en la prostitución de su cuerpo, por necesidad, por placer, o por la razón que tenga, o la desviación que tenga, tócala, Señor. Tú puedes, Señor, si está angustiada, rechazada, desesperada, cambiar su vida y su eternidad. Regálale tu perdón, regálale tu amor, regálale, Dios mío, con la sangre de Jesucristo, la vida eterna. Señor, tú tienes el poder para cambiar a esas personas y sus cuerpos ser absolutamente normales al patrón de tu creación. Señor, confirma tu palabra, como siempre dijeron tus profetas, confirma tu palabra, apoya y respalda tu palabra con poder, con milagros, y que tu amor, Señor, los rodee y los proteja siempre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy muchas gracias por lo que haces, lo que ya hiciste y lo que seguirás haciendo a través de tus siervos y siervas que predican tu palabra en todo lugar donde se puede predicar todavía hoy y en donde haya alguien dispuesto a escuchar y obedecer tu voz. Amén y amén. Les habló su servidor Miguel Sánchez García, misionero de Jesucristo. Recibe también los abrazos, los besos y las caricias de Dios para ti y tu linda y bella familia. Amén y amén.